Bueno, yo creo que la experiencia de todos nosotros está hecha de estos dos factores, ¿no? O sea, yo creo que hay las cosas más importantes que nos han pasado en la vida, nos han atraído y eso nos ha hecho dar un paso adelante, pero al mismo tiempo que en su momento nos han atraído, al mismo tiempo nos han costado muchísimo después a mantener ese recorrido, ¿no? Eh, Eso está expresado, yo creo, de la manera más clara en la experiencia que tiene Moisés con la zarza ardiente, ¿no? Cuando ve ese fuego en el medio del desierto, sale de sí mismo, es un éxtasis, eso le llama, y es una experiencia de Dios. Todos tenemos momentos fundantes que cambian nuestra vida, eso es el éxtasis, pero luego hay que recorrerlo paso a paso y con momentos de oscuridad, de dolor, incluso de preguntas si me he equivocado, ¿no? Eso pasa, yo creo, que en el enamoramiento, en la opción de pareja, en la opción de profesional, en la opción por una comunidad religiosa, en las grandes opciones que hacemos en nuestra vida. Hay un momento, como digo, luminoso, que podemos llamar experiencia fundante, así se llama técnicamente, digamos, en la fenomenología de las religiones, porque fundan un antes y un después. Cuando se tiene ese momento, esa experiencia, ya uno ya no vuelve a ser el mismo, y ahí uno se entrega con toda la fuerza y la generosidad que uno es capaz, pero luego hay que recorrer exódicamente, o sea, paso a paso, momentos de hambre, de sed, de calor abrasador al mediodía, de picaduras de serpiente al atardecer. Bueno, todo eso forma parte de nuestra vida, ¿no? Y entonces, bueno, eso es lo que reconocí en la vida de San Ignacio, precisamente, ¿no? Él tiene esa experiencia y no solo una vez, porque lo interesante de esto es que es cierto que nuestra vida está hecha de una gran experiencia fundante, una o dos. En la vida no podemos tener muchas más que dos o tres, incluso podríamos decir. Luego hay pequeñas experiencias que van marcando, jalonando nuestra vida, pero que están hechas de ese doble movimiento. Entonces, a San Ignacio le sucede esto también con la caída de la bomba de cañón en Loyola, y luego otros momentos. En Manresa vuelve a tener la misma experiencia, en Jerusalén vuelve a tener, y así sucesivamente, ¿no? Yo creo que hay un paralelismo muy grande en la bombarda de cañón que fractura la pierna de San Ignacio, cuando él iba corriendo como un desesperado, para decirlo así, buscando ambición, triunfo militar, diplomático, también de prestigio. Bueno, no sabemos quién era persona esa con de la que estaba enamorado, pero era de alto linaje, digamos, ¿no? O sea, todo lo más excelso, lo más alto, digamos, ¿no? Y de pronto una bola de cañón fractura, ciega sus piernas y su vida, ¿no? Bueno, pues la pregunta que creo que todos nos estamos haciendo es: ¿este coronavirus no está segando de raíz un modelo económico, un modelo político, un modelo mundial muy cuestionable? No íbamos todos a la carrera de un desarrollo sin límite, de una idea de progreso muy discutible, de una desigualdad social creciente también terriblemente ciega. Entonces, pues a San Ignacio le detiene algo que es superior a sí mismo, como es en este caso pues una batalla y esa piedra, porque por lo visto esa bola no era de metal, dicen, no era de hierro, que le hubiera hecho mucho más daño por lo visto, sino dicen los técnicos que era de piedra, lo suficiente como para ciertamente hacerle mucho daño, pero no dejarle mutilado para siempre, porque hubiera podido ser, dicen los expertos, si hubiera sido de hierro. Pero entonces se encuentra contra su voluntad, detenido durante 9 meses, aproximadamente, bueno, 9 meses, de hecho, el tiempo de un parto, ¿no? El tiempo de un engendramiento, de un embarazo, gestando la nueva criatura que hay dentro de ella, ¿no? Las cosas importantes en la vida son lentas, ¿eh? Sí que hay momentos, digamos, que tienen como una intensidad particular, es verdad, una flor puede florecer en pocas horas. Sin embargo, para que florezca esa flor han pasado meses antes que han permitido el florecimiento de eso que en aquel momento puede ser instantáneo. Por lo tanto, las conversiones, aunque puedan parecer a veces instantáneas, cuando se miran de cerca a cámara lenta, son muy, digamos, pausadas, digamos, ¿no? Entonces,
Bueno, yo creo que para que cambie realmente nuestro planeta, no lo vamos a hacer en un mes, en 2 meses o en 3 meses. O sea, la cosa es qué hacemos en este confinamiento. ¿Qué hizo San Ignacio cuando se detuvo? Bueno, al principio se rebeló, lógicamente. Elizabeth Kubler-Ross habla de las 4 fases por las que se pasa en todo duelo, que se puede aplicar a la muerte de alguien querido, que se puede aplicar a la muerte de un proyecto de vida y que se puede aplicar perfectamente a la muerte de un proyecto social, como puede ser lo que se está viviendo ahora. O sea, de repente hay una frustración muy grande porque estamos haciendo un duelo de la vida ordinaria y un duelo además no querido, no, es forzado, no lo hemos elegido, ¿no? El gran paso es pasar de un confinamiento obligado, forzado, a un retiro libremente elegido, ¿no? Pero para pasar por ahí, como San Ignacio, primero hay que atravesar la rebelión, después la negación, después la depresión y finalmente la aceptación. Y cuando se produce la aceptación, habría un quinto paso, que es propiamente el de la conversión, que es la transformación. Entonces San Ignacio también pasa por la rebelión, y la prueba de esto es cuando le han hecho una primera cirugía y ha salido mal, entonces le espanta quedarse cojo para siempre, y entonces pide que todavía, de una forma muy sangrienta y con los medios de aquel tiempo, estiren sus piernas, con lo cual significa que hay una radical negación de lo que está sucediendo, digamos, ¿no? Y luego al final, bueno, eso le produce al final, pasa también por una depresión. Pasa por también una cosa interesante, por una distracción. Él desea distraerse de eso, porque es demasiado. También en el momento del confinamiento hay momentos duros que nos distraemos, y hay una parte legítima, evidentemente. Si no nos distrayéramos, nos enloqueceríamos. Claro que hay una parte legítima y necesaria de esa distracción. Pero que eso sirva para distendernos y poder mirar y seguir mirando en profundidad lo que esta detención colectiva y personal nos está provocando, como le pasó a él, que comenzó leyendo los libros de caballerías para distraerse y acabó leyendo las vidas de los santos y la vida de Cristo para transformarse. Pasar de distraerse a transformarse es la diferencia entre simplemente soportar un confinamiento a abrazarlo y convertirlo en un retiro que provoque en nosotros un paso cualitativo. Y esto es muy importante, y eso lo hace muy diferente a San Ignacio, y es que lo estamos viendo colectivamente, lo estamos pasando todos a la vez. Bueno, hay que decir algo muy importante. Las sombras son tan difíciles de identificar y de atravesar que no le vienen en Loyola. Las sombras le vienen en Manresa, que es su segundo confinamiento. De hecho, San Ignacio tiene 2 confinamientos, el de Loyola y el de Manresa. Y en el de Loyola empieza a entrar por primera vez en su interior, que es lo suficiente para empezar a escucharse a sí mismo. Pero todavía se idealiza, él todavía no tiene la capacidad de atravesar su propia sombra, porque hay demasiado narcisismo en sí mismo como para aceptar que tenga sombra. Y no sabría qué hacer con esa sombra. Es cuando en Manresa tiene más tiempo y ya no está tan asustado. Podríamos decir también que el confinamiento sería como la herida de San Ignacio. Cuando hay mucho dolor, no puedes hacer nada más que sostener, como puedas, atravesar ese dolor, que es fundamentalmente físico, o el miedo, la incomodidad. Ese es un primer tiempo de su convalescencia y también, podríamos decir, del confinamiento. Pero si damos un poco de serenidad y como vamos atravesando ese túnel, porque es un largo túnel, en el túnel oscuro las pupilas empiezan a abrirse, y eso que parece solo oscuridad tiene forma. Y en esas formas se puede identificar justamente la sombra. La sombra es todo aquello que ocultamos de nosotros mismos. Y también hay una sombra social, efectivamente. En estos momentos se está dando una sombra colectiva. Y eso es lo que también hace la situación que estamos viviendo, y ustedes ahora, nosotros estamos dejando un primer tiempo con rebrotes que estamos teniendo de zonas que se están volviendo a confinar, y eso dice, ostras, ¿volvemos a caer en lo mismo? No, la repetición no existe, porque no hay ningún momento que pueda ser igual a otro. En cada momento recogemos la experiencia anterior y podemos dar un paso más. Por lo tanto, el segundo tiempo de confinamiento en Manresa tiene una mayor profundidad que el primer
tiempo en Loyola. El tercer o cuarto mes de confinamiento que están viviendo ustedes no tiene el mismo sabor ni los mismos elementos del primer mes. Eso hay que saberlo mirar de cerca y poderse con mucho amor. Solo podemos acercarnos a nuestra sombra con amor. No podemos maltratarnos, porque además si maltratamos a la sombra se hace más feroz todavía. Es un animal, digamos así, entre comillas, que hay que amaestrar. Es un dragón que hay que saber amaestrar, porque hemos ocultado en él todo aquello que no aceptamos de nosotros mismos. Por lo tanto, hemos de ir poco a poco, porque es una parte de nosotros mismos. No es algo ajeno, es algo que desconocemos de nosotros mismos y por lo tanto lo hemos de amar. Y amándolo y mirándolo poco a poco, ir identificando, poniendo nombre a aquello que nos produce angustia, dolor, ansiedad, inquietud. Y acercándonos, eso lo sentimos, una cosa muy importante también en San Ignacio, lo sentimos en el cuerpo. En algún lugar del cuerpo sentimos el miedo, en algún lugar del cuerpo sentimos la ansiedad, en algún lugar del cuerpo, además esto también se somatiza y se puede convertir en dolor de cabeza, en dolor de algún miembro, O sea, todo esto son como diferentes manifestaciones corporales de algo que el psiquismo camufla, pero que el cuerpo es muy sabio y es más, el cuerpo es muy inocente y refleja inmediatamente. Entonces, a través del cuerpo podemos llegar a lo que la mente, mucho más compleja, no identifica. Entonces, este contacto con acogiendo lo que estamos sintiendo nos va revelando otra capa que está oculta y otra capa y otra capa, y eso va haciendo que nuestra casa esté habitada en lugar de ser un lugar con buhardillas inhóspitas donde tenemos partes de nosotros mismos que no sabemos nombrar. San Ignacio atraviesa su sombra cuando se rinde, y rendirse no es claudicar. Cuando claudicamos, tiramos la toalla y nos escapamos, y entonces decíamos, nos evadimos, ¿no? La rendición no es una claudicación ni una evasión. La claudicación es una total entrega a aquello que estamos viviendo, porque dejamos que nos atraviese, lo que unas cosas pasan, otras cosas nos pasan, otras cosas nos traspasan y otras cosas nos depasan, digamos, ¿no? Entonces, poder identificar todo este recorrido es toda la mirada de introspección que San Ignacio, 500 años antes a la psicología actual, tiene la capacidad de descodificar. Esa es una de las grandes aportaciones de la espiritualidad ignaciana y de la introspección que hace Ignacio, tanto en Loyola como en Manresa. Solo podemos ser libres cuando dejamos de tener miedo. Y él venció sus propios miedos. Y todos los miedos que tenemos de un modo u otro son miedos a morir. A morir o bien biológicamente, físicamente, o morir socialmente ante una imagen que tenemos a los demás, o perder una posición económica, perder económicamente algo. Todos nuestros miedos nos bloquean. Entonces, cuando al final de los ejercicios San Ignacio propone: tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y voluntad, todo es vuestro, a vos, Señor, lo torno. Esa es la suprema libertad, que es la suprema ofrenda de uno mismo, porque uno deja de estar atrapado en los miedos a perderse, porque solo cuando nos perdemos es cuando nos ganamos. Esto es un largo recorrido que él va haciendo en diferentes momentos, porque en el libro también sale algo que se desconoce, y es que conocemos más la parte primera de San Ignacio, ¿no? Loyola, Manresa, pero es por muchos menos conocido un episodio que tiene casi al final de su vida, bueno, cuando tiene 55 años, cuando él ya es general de la compañía, está escribiendo las constituciones, y entonces tenemos 40 días de su diario, que es una joya de la mística universal, pero es un texto poco conocido porque es difícil de leer, incluso está poco publicado, hay que ir a las obras completas, así como la autobiografía, los ejercicios,
nos encontramos en muchas ediciones. El diario espiritual casi no está, bueno, está publicado en la colección Manresa, pero no es un libro accesible, digamos, ¿no? Porque es más difícil, ¿no? Bueno, allí hay una aventura espiritual que sorprende muchísimo, que un San Ignacio que nos parece ya libre de sí mismo, que ya se ha entregado, que no, ahí tiene un conflicto en el que vuelve a aparecer como un niño enredado en su propia problemática, porque está discerniendo si la compañía no ha de tener rentas para sus comunidades y obras apostólicas, digamos, ¿no? Entonces, él siente que la experiencia que él como peregrino ha tenido individualmente, esa confianza en Dios, también tiene que pasar a la institución como cuerpo de la compañía, ¿no? Pero él se asusta porque dice, bueno, que nuestras comunidades y nuestras iglesias no tengan un mínimo de renta y diciendo que vamos a estar siempre como con la angustia. Bueno, dice, bueno, pues si queremos vivir en pobreza, eso no es el seguimiento de Jesús, eso no es la experiencia de la astorta que él tiene a la entrada de Roma, donde Cristo se le aparece cargando en la cruz. El Cristo que se le aparece no es un pantocrátor radiante y triunfante, no es un Cristo cargando con la cruz de la humanidad, cargando con la cruz de la pobreza, de los crucificados de hoy. Por lo tanto, le dice a Dios, sí, yo te admito a mi seguimiento, pero en kenosis, el Jesús pobre y humilde. Esa es la compañía de Jesús, la mínima compañía de Jesús que él desea vivir. Entonces, todo esto lo tiene que plasmar en las constituciones. Y entonces se da cuenta de que es un paso importante y sin darse cuenta le está pidiendo a Dios una consolación de primer tiempo, un éxtasis, digamos, ¿no? Una certeza absoluta de que está eligiendo lo adecuado. Bueno, pues Dios no entra en su juego y le deja que él decida sin tener la seguridad de lo que él quiere decidir, porque si quiere caminar en pobreza, ¿cómo va a elegir una cosa en pobreza teniendo la seguridad de que lo está haciendo? La intemperie forma parte incluso de la misma decisión hecha en incertidumbre. Y durante 40 días incluso llega, dice, y me indigno con la Trinidad, me indigno con Jesús. San Ignacio, en un momento dice, me siento apartado como si jamás hubiera tenido una experiencia de Dios, y hace 2 días acaba de anotar una experiencia que dice que sí, que todo lo que hubiera estudiado él sobre la Trinidad no podía compararse con lo que acaba de recibir. Y sin embargo, en los momentos de desolación, como nos pasa a nosotros, parece que lo perdemos todo, y que nunca más volveremos a tener experiencia de Dios. San Ignacio, a los 55 años, fundador de la... hablando con papas, con cardenales, enviando ya casi a más de 500 jesuitas, está balbuciendo como un niño ante el temor de una decisión que tiene que tomar y no sabe cómo hacerlo. Por lo tanto, toda la vida estamos caminando, una y otra vez hemos de volver a decir, Señor, tomad y recibid toda mi libertad, mi inteligencia, mi memoria y voluntad. Y entonces dices, y eso es muy interesante del diario, que descubre, después de esos 40 días, que lo más importante que ha aprendido no es la decisión que ha tomado, que ha sido vivir en pobreza, sino que a Dios no se le puede forzar. Que ante Dios hemos de ir con una expresión muy bonita que dice, habla de la humildad amorosa. Estar profundamente, no dice temerosa, sino amorosa, ¿no? O sea, que en el fondo es la reverencia del principio y fundamento. Hemos sido creados para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, ¿no? Esta reverencia es ese profundo respeto para no forzar las cosas, para dejar que Dios nos vaya acompañando, y en ese acompañamiento entonces vamos descubriendo por esa actitud reverencial cómo Él camina con nosotros. Porque cuando lo forzamos, entonces nosotros mismos nos apartamos de la experiencia de Dios que estamos teniendo en ese momento, porque no hay ningún momento en que no podamos tener experiencia de Dios. Lo que pasa es que cuando estamos esperando tener otro tipo de experiencia de Dios, la que estamos teniendo la estamos negando, y esa negación nos hace un daño terrible porque no tenemos ni la que deseamos ni la que estamos viviendo. La humildad amorosa es abrazar profundamente siempre las 3 cosas, que es nuestra relación con Dios, nuestra relación con nosotros mismos y nuestra reconciliación con la situación que estamos viviendo, en este caso ustedes, pues la situación del coronavirus. Y cuando esto se da,
entonces algo en nosotros se va ablandando, se va abriendo, nos vamos haciendo más amorosos, ¿no? Más profundamente capaces de, en toda situación, comprender que no hay ni un instante de nuestra vida que esté separado de Dios. Y por eso dirá al final de la autobiografía que 10 años más tarde de esta batalla, digamos, que tiene el diario espiritual, él muere a los 65 años, esto lo que he explicado ahora el diario es a los 55 años, por lo tanto, 10 años más tarde le dice a González de Cámara, al que le está narrando la autobiografía, que en estos momentos que ha ido creciendo en la capacidad de ver a Dios en todas las cosas y que en todo momento que desea hallarlo, lo encuentra, porque ya no lo fuerza, sino porque simplemente se abre y se entrega. Y cada vez que nos abrimos y entregamos, ese espacio disponible se llena de Dios, y eso es justamente el tomad, Señor, y recibid, que una y otra vez a lo largo de nuestra vida estamos llamados a decir.